Bueno, amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy nos toca compartir el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 26, que es lo que estamos predicando todos los domingos, ¿no? San Juan, capítulo 12, versículo 12 al versículo 26. Y antes de ir a la lectura de la palabra de Dios, vamos a presentar esta predicación por medio de la oración. Amado Padre y bendito Dios, es en el nombre de Jesús, Señor, que nos acercamos a vos, sabiendo, Señor, que vos estás en medio nuestro, Señor. Sabiendo, Señor, que somos templo de tu Santo Espíritu y que estamos, Señor, en tu presencia. Por lo cual, Señor, damos reverencia a tu nombre. Señor, gracias por la salvación que en Cristo Jesús nos concediste. Y gracias por poder disfrutar, Señor, de esta comunión íntima que tenemos contigo y también con mis hermanos. Porque esto sale de tu corazón, Señor, cuando tú dices, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el óleo que cae sobre la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón hasta caer sobre sus vestiduras. Es como el rocío del monte de Hermón que desciende sobre los montes de Jerusalén, porque allí donde tú, Dios, derrama bendición y vida eterna. Esto ha sido inspirado por tu Espíritu, Señor. Y vos, Señor, te gozás, Señor, cuando estamos reunidos y congregados para exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite vivir y disfrutar de tu palabra, en la cual hoy, esta mañana, vamos a exponer, Señor. Por lo cual, te pido y te ruego que sea vos, Señor, que sea vos, Espíritu Santo, dando luz y entendimiento para poder comprender la maravilla de tu palabra, para poder entender y comprender y conocer tu corazón, Señor, tierno, misericordioso y obediente a la voluntad del Padre, y aprender de vos. Padre, gracias te doy, y todo lo que estamos acá reunidos te damos gracias y esperamos tu venida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo al versículo 26. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se le habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él le había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hasta aquí la palabra del Señor. Amados, acá tenemos un texto de la palabra de Dios, que es la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, la capital de Israel. Para poder entender y comprender todo el contexto, nosotros tenemos que saber muy bien
Este texto de San Juan capítulo 12, el versículo 26 que hemos leído recién, están también en los evangelios sinópticos, es decir, se encuentra en Mateo, en Marcos y también se encuentra en Lucas. En Mateo ustedes lo van a ver que esto se encuentra, la palabra de Dios, en el evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. También lo van a ver en el evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11, y lo van a ver también en el evangelio de San Lucas capítulo 19, del versículo 28 al 40. Y cuando leemos la totalidad de la historia en estos 4 evangelios, tenemos toda la historia completa. Y lo más importante de todo esto, hermanos, que Jesús viene con un propósito, a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está escrita en la persona de Jesucristo, en los salmos, en la ley y en los profetas. Porque cuando Jesús entró a Jerusalén, se estaba cumpliendo proféticamente una profecía que tenía cumplimiento en la persona de Jesús, que está citado en el libro de Daniel, capítulo 9, 25. En Daniel capítulo 9, versículo 25, está la famosa profecía de la semana 70 de Daniel. Y ustedes no la van a leer ahora, la van en sus casas, pero tuvo el cumplimiento de las 69 semanas. Esas 69 semanas se llevó a cabo desde cuando Artajerjes dio y le permitió a los israelitas con un decreto para que vayan a reconstruir ¿a quién? A Jerusalén, el templo. Eso lo vemos en Nehemías capítulo 2, versículo 6. De ese momento hasta el tiempo y el momento que entró Jesucristo a Jerusalén, se cumplieron las 69 semanas, quedando pendiente una semana, que es la semana 70 de Daniel. Pero pasaron 483 años desde el momento que Nehemías capítulo 2, versículo 6, decretó y le dio permiso que Israel vaya a reconstruir el templo. Entonces se estaba cumpliendo una gran profecía. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, lo siguiente. Dice el apóstol Juan: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque se postró delante de un ángel. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de ¿quién? De Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, un testimonio de Jesucristo está ¿dónde? En esta palabra profética, inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y acá Jesucristo estaba cumpliendo literalmente, en el momento justo y exacto, la entrada triunfal a Jerusalén, cumpliendo con los tiempos del Señor. Pero bueno, acá vemos que Jesús cumple la profecía, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en el contexto, hermanos, acá se pierden muchas cosas. Porque ¿cómo empieza? El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice que tomaron ramas de palmera y salieron ¿a qué? A recibirle. ¿A qué se refiere al día siguiente? Bueno, al día siguiente es luego de esta cena que tuvo Jesucristo con Lázaro, con Marta y María. Eso, hicieron una cena, pero vemos que después, al día siguiente, dice que la gente estaba en Jerusalén por la causa de la fiesta. Ahora, ¿qué pasó en ese transcurso de que todos se fueron a dormir con la panza llena y a levantarse? Hubo uno entre los 12 que se llamaba ¿cómo? Judas Iscariote. Judas Iscariote criticó ¿a quién? A María, y menospreció a Jesús diciendo: si este perfume se hubiera vendido, hubiéramos alcanzado 300 denarios y esto sería suficiente para los pobres. Y ustedes saben muy bien que esto no le decía porque amaba a los pobres y no iba a hacer obras filantrópicas, sino que realmente Judas era ¿qué? Ladrón. Entonces, ¿qué hizo Judas? Así que si yo me quedo sin dinero, yo lo voy a entregar ¿a quién? A Jesucristo. Y presten atención lo que dice la palabra de Dios, lo que sucedió esa noche. La palabra de Dios dice en Mateo, capítulo 14, capítulo 26, al 14 y 16, lo siguiente. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo:
¿qué me quieren dar? Y yo os entregaré. ¿Qué me quieren dar por Jesucristo? Y yo se lo voy a entregar. Y dice que la palabra, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad. ¿Judas de qué? De entregarlo. Bueno, acá también se estaba cumpliendo una palabra profética, anunciada en Zacarías capítulo 11, versículo 12 al 13. El Espíritu Santo inspiró a Zacarías y habló Jehová por parte de Zacarías, y dice la palabra de ahí, lo siguiente. Zacarías 11, 12, 13. No lo busquen, después lo van en su casa. Y le dije, si os parece bien, dame mi salario, dice el Señor a través de sus profetas. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio, dice el Señor, con que me han apreciado. Y lo eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces vemos que al día siguiente, después que Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, concordó con los fariseos, vemos que Jesús sale ¿de dónde? De Betsaida. ¿Y se encamina a dónde? A Jerusalén. Lo que yo le voy a relatar ahora es la historia completa. Ahora, acá vemos que en Jerusalén había ¿qué? Grandes multitudes. ¿Por causa de qué? De una fiesta. ¿Y cuál es la fiesta? La fiesta de la Pascua. Era muy importante la fiesta de la Pascua porque iba mucha gente a ese lugar, porque estaba por la ley que la fiesta de las Pascuas se tenían que llevar ¿a dónde? En el templo que Dios levantaba para que el hombre se congregue ahí, era el templo que reedificó Herodes, que dice la palabra de Dios que había grandes multitudes. Pero esas grandes multitudes que habían ido por causa de la fiesta de las Pascuas, juntos se congregaban en ese lugar 3 fiestas, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias y la fiesta de los panes sin levadura. Todo tiene cumplimiento en una semana. Entonces había muchas, como dice, grandes multitudes. Historiadores como Josefo y otros estudiadores de ese tiempo han quedado registrado que es muy probable que en la fiesta de la Pascua haya más de ¿qué? De 1 millón de personas. ¿En dónde? En Jerusalén. Reunidas y congregadas. Y dice la palabra de Dios que grandes multitudes, al oír que Jesús venía a Jerusalén, salieron y tomaron palmeras. Pero no estaba solamente esa gran multitud. Hay una gran multitud que ustedes encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo ¿cuánto? 12, versículo 9. Nótese, que dice, gran multitud de judíos supieron entonces que Él estaba allí. ¿En dónde? En Betania. Y vinieron, no solamente por causa de quién, de Jesús, sino también por quién, para ver a quién, a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces vemos que en Jerusalén había grandes multitudes, y donde estaba Jesucristo había también grandes multitudes por causa de Jesús, y no solamente por causa de Jesús, sino también por causa de quién, de Lázaro, que lo había resucitado entre los muertos. Bueno, si ustedes prestan atención, y quiero que lo hagan en su casa, lean los evangelios sinópticos, y viene desde Betania una caravana descendiendo las grandes multitudes con Jesucristo. Pero en un momento determinado, cuando llegan al oriente del Monte de los Olivos, cuando llegan al oriente del Monte de los Olivos, dice que Jesús manda a 2 de sus discípulos y le dice, id a la aldea que está enfrente, que era un suburbio de Jerusalén, y van a entrar a ese lugar, en esa aldea, y van a encontrar a una asna atada y a su pollino. Desatadlos y traedlos. Y ustedes ven acá la palabra de Dios que dice que Jesucristo montó sobre un pollino para que se cumpliese otra profecía. Pero Jesucristo dice, id a la aldea, desatadlos y traédmelos. Y esto, hermanos, me ha impactado mi corazón. La ternura del corazón de Jesucristo. Porque Jesucristo ciertamente montó sobre un pollino, sobre un burrito, el hijo de la burra. Pero ¿qué hizo Jesús? Traedme a los 2. No quiero que sufran ni la burra ni el burrito. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 12, versículo 10, lo siguiente. El justo sabe que el animal tiene sentimientos, pero el corazón de los impíos es cruel. En Reina Valera 12:60 dice, el justo cuida la vida de sus animales, mas el impío es cruel con ellos. Y fíjense, Jesucristo dice, tráeme a los 2.
Y eso dice Jesucristo que le dijo a sus discípulos, y cuando si alguien le pregunta a ustedes qué hacen, ustedes digan esto: el Señor lo necesita y luego te lo traeremos. Ese burro y esa burra fueron devueltos. Y sucedió como Jesucristo dijo. Cuando ellos tomaron el burrito y la burra, y lo desataron, le preguntaron los dueños: ¿qué haces? Es para el Señor. Y le dijeron: bueno, llévenselo. Sé que era un discípulo de Jesús también esa persona. Y dice que tanto uno como el otro pusieron los mantos tanto sobre el asna y sobre el burrito, porque no sabía dónde se iba a subir quién. Jesucristo. Y cuando llegan, dice que Jesucristo se subió sobre el pollino y los discípulos lo ayudaron a montarse. Y dice que la multitud que salió de Betsaida, no la que estaba en Jerusalén, la que estaba en Betsaida, cortaba ramas de árboles y echaban sus mantos sobre el piso para que Jesucristo, montado en el burrito, ¿qué? Entrara. Y dice la palabra de Dios, cuando llegaron a la ladera del Monte de los Olivos, dice la palabra de Dios que Jesucristo miró la ciudad y lloró sobre ella, haciendo lamentación, ¿por quién? Por Jerusalén. Y eso ustedes lo ven, la palabra de Dios, que se encuentra, que Jesús llora, ¿por quién? Por Israel. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios en Lucas 19:41. Lucas capítulo 19, versículo 41. Cuando de repente se encuentra Jerusalén, Jesucristo ve proféticamente con sus ojos omniscientes a ¿qué? A Jerusalén rodeada por las legiones romanas, a punto de destruirlas. Y él dice lo siguiente: y cuando llegó cerca de la ciudad, que es ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos, porque vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces Jesucristo viene montado en un pollino para que se cumpliera la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, porque dice el versículo 14, lo que hemos leído oración recién: y halló Jesús un pollino y se montó sobre él para que se cumpliese la profecía, lo que está escrito. Es decir, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino ¿de qué? De asna. También Jesucristo vino montado sobre esos pollinos porque se tenía que cumplir literalmente Zacarías capítulo 9, versículo 9. Entonces vemos a Jesús descendiendo con gran multitud, echando sus mantos y cortando ramas para que Jesucristo ¿qué? Pasara por ahí. Pero dice que al día siguiente, cuando las grandes multitudes que estaban en Jerusalén tomaron ramas de palmeras y salieron ¿a qué? A recibirle. Y hay un momento que se encuentran estas dos grandes masas que clamaban y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Se imaginan eso? Descendiendo por Jerusalén, echando ramas de palmera, y de atrás otra gran congregación de personas clamaban a Dios: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y vemos que los fariseos, por envidia: Señor, reprende a tus discípulos, reprende a tus discípulos. Y Jesús le dijo lo siguiente: os digo que si estos se callaran, aún las piedras clamarían. ¿Saben por qué? Porque se tenía que cumplir esa palabra profética de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Es imposible que se pare lo que ya está decretado. Yo soy el Señor. Y vemos que estas multitudes, Jesús entró ¿a dónde? A Jerusalén. Y cuando entran a Jerusalén, los sinópticos dicen que entró a Jerusalén y sanó a ciegos y a enfermos. Y dice que los pequeños que estaban ahí, los niños, clamaban y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos, enojados, envidiosos y con ira, dijo: Señor, mira lo que están haciendo. Y Jesucristo le dice: ¿no habéis oído lo que está escrito, que de la boca de los niños y de los bebés perfeccionaste la alabanza? Mira, en ese momento multitudes clamaban y alababan a Dios. Pero cuando entró en el templo, fue perfeccionada esa alabanza por el cántico ¿de quién?
de los niños. Maravilloso. Y dice la palabra de Dios que al siguiente día grandes multitudes que habían entrado a Jerusalén por las fiestas, al oír que Jesús venía, echaron sus ramas delante de él y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló un pollino y se montó sobre él para que se cumpliese lo que está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un anillo. Este era el tiempo, porque fíjese lo que dice la palabra de Dios en el versículo 23. Ahora ha llegado mi hora, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora ha llegado la hora, en el cumplimiento literal, que pasaron 483 años. El día justo, Jesucristo entró a Jerusalén para cumplir la palabra profética. ¿Pero qué pasó? Vemos que Jesús, el primer punto, cumple con toda la profecía, porque el espíritu de la profecía da testimonio ¿de quién? De Jesucristo. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero hay un punto número 2, que la obra lumínica del Espíritu Santo, la obra del ministerio del Espíritu Santo. Nótese lo que dice el versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero después que Jesús fue glorificado, entonces, ¿cuándo fue? Pero después que Jesucristo fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de ¿quién? De Él. Y que se las habían hecho. Y que se las habían hecho. ¿Qué significa después que Jesús fue glorificado? Bueno, nosotros venimos predicando el Evangelio según San Juan, y ustedes saben muy bien, en el capítulo 7, que Jesús dijo, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cómo se explica ahí? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que habían de creer en Él. Porque aún Cristo no había sido ¿qué? Glorificado. Por lo tanto, el Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Acá los discípulos, los 12 apóstoles, uno era ladrón, los 11 que Dios escogió para salvación y los 12 que Él escogió para que le sirvieran, dice que nunca entendieron lo que estaba sucediendo. Porque Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice que sobre un pollino se montaba, ¿sí o no? Ellos le pusieron manta a los dos, a la burra y al burrito, así que no la tenían bien clara. Vemos que ellos no entendieron qué es lo que estaba sucediendo. Aún los mismos discípulos que clamaban tampoco estaban entendiendo lo que sucedía. Porque ellos clamaban: Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor, porque ellos pensaban que Jesucristo iba a ser un conquistador, un liberador político y militar que iba a destronar al emperador romano, iba a librar a Israel y a Jerusalén de la esclavitud del imperio romano. Pero Jesucristo vino montado ¿sobre dónde? Sobre un asna. Y eso tipifica que vino ¿en qué? En paz, como príncipe de paz. Pero ellos no sabían que Jesucristo iba a venir como el conquistador ¿de qué? De la muerte, del mundo, de Satanás y del pecado. Ustedes saben muy bien por la Escritura, que la profecía de la Escritura da testimonio de Jesús, que el día de mañana Jesucristo va a venir montado en un caballo blanco y los ejércitos celestiales atrás de Él, para destruir al anticristo y al falso profeta y echarlo ¿a dónde? Al lago de fuego. Y el monte de los olivos se va a partir en dos con su manifestación gloriosa, que va a ser su segunda venida. Pero en esta primera venida, no sé, nadie entendía que Jesucristo venía con un propósito. Como dice acá la Escritura, que era necesario que Él muriera, como vamos a ver más adelante. Porque por medio de su muerte, Jesucristo venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo y Satanás. Y librar a todos los que por medio de la esclavitud estaban temerosos por temor a la muerte. Jesucristo conquistó la muerte, la venció, porque resucitó. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo, dice, una vez que fue glorificado, ellos entendieron. Claro, después de la muerte, luego de la resurrección y luego de la glorificación de Cristo a la diestra de Dios Padre, que Dios pudo derramar el Espíritu Santo, ellos ahí recién
entendieron la Escritura. Yo me imagino a Pedro, a Juan, a Santiago, pescando a veces o comiendo algo mientras oraban o predicaban, que antes de predicar o se reunían, che, ¿sabes que me cayó la ficha? ¿De verdad cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino? Estaba escrito. No me digas, ya que yo también empecé esa, claro, está escrito en Zacarías capítulo 9. Ahí le cayó la ficha. ¿Por qué? Porque Cristo aún no había sido glorificado. Pero cuando Jesús fue glorificado, el Espíritu Santo vino sobre ellos y les recordó que todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas, y en los salmos, tenía cumplimiento en la persona de Jesús. Por eso Jesús, una vez que resucitó, camino a Emaús, dice que se encontró con 2 discípulos y ellos estaban muy preocupados y estaban discutiendo. Y Jesús le dice lo siguiente: tardos en creer en todo lo que está escrito sobre el Mesías, porque era necesario que todo lo que está escrito le aconteciera ¿a quién? Al Mesías, a Jesucristo. Entonces vemos recién cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos pudieron entender y comprender todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que Jesús más adelante, en el capítulo 14, 15, 16, 17, dice: yo me voy, pero ustedes no se van a quedar solos, porque yo le voy a mandar otro consolador, que es el Espíritu de verdad, el cual le dará toda la verdad, porque no hablará por lo suyo propio, sino que hablará todo lo que oyere. Él le enseñará y le recordará todas las cosas. Yo me imagino aquí, ¿no? Los discípulos no entendían nada, las personas tampoco entendían nada. Estas multitudes que alentaban y alababan a Dios, 4 días después, no iban a decir más hosana, iban a decir crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces dice la palabra de Dios que en ese momento Él entró. Pero ¿qué pasó? Los fariseos se enojaron. Dice la palabra de Dios, pero los fariseos al ver, pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no podemos hacer nada. Todo el mundo se va tras Él. Amén. Sí, fariseo. Claro que sí. ¿Quién quiere seguir una religión farisíaca? Donde vos imponés cargas que aún vos como hombre no las llevás a cabo. Claro, ¿cómo no van a ir a los pies de Jesucristo? Todo el mundo se va detrás de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, había ciertos griegos que entre lo que fueron a adorar estaba entre ellos. Y ellos ¿qué hicieron? Hablaron con Felipe y le dijeron rogando: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe, que era de Betsaida de Galilea, se lo dijo ¿quién? Andrés. Y Andrés y Felipe se le dijeron a Jesucristo. Y Jesucristo declaró: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. En una palabra, lo que está diciendo Jesucristo: ahora es el momento donde yo voy a morir en la cruz. Y esa parte que dice Jesús: ha llegado la hora que yo sea glorificado, yo voy a morir, pero yo también voy a resucitar de entre los muertos. Porque el Padre dijo: Señor, glorifica tu nombre con el nombre que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y el Padre le dice más adelante: lo he glorificado con la resurrección de Lázaro y lo voy a glorificar otra vez con la resurrección. El tiempo determinado de cumplimiento ha llegado a mi hora. Y ustedes saben muy bien por la Escritura que muchas veces a Jesús quisieron apedrearlo para matarlo. Muchas veces a Jesús quisieron agarrarlo y tirarlo por un precipicio. Pero aún no había llegado su hora. Y muchas veces a Jesús quisieron agarrarlo y atraparlo, pero Él se apartaba de ellos, porque aún no había llegado ¿qué? Su hora. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él encaminó hacia Jerusalén para cumplir la palabra profética, porque sabía que aún y ahora ya era su hora de glorificar al Padre por medio de la muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Hermanos, Jesús dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, sí lleva fruto. Y vaya que si dio fruto, ¿no? Todos nosotros somos la cosecha por causa de Cristo, porque Él, como grano de trigo, en la cruz del Calvario, voluntariamente ofreció la vida por cada uno de nosotros, que somos los frutos de esa muerte
expiatoria que tuvo Jesucristo por lo que Dios escogió delante de la fundación del mundo, que somos todos nosotros. Jesucristo, hermanos, como siervo obediente y obediente de cruz, murió por cada uno de nosotros, ocupando el lugar en la cruz que nosotros merecíamos. Él ocupó en la cruz mi lugar y murió por mis pecados y murió por tus pecados, porque había una ley y decreto que era en contra de nosotros. Pero Jesucristo ocupó, siendo santo y sin mancha, el lugar en la cruz y murió por nuestro pecado y estuvo literalmente 3 días en el Sion, en el fondo de la tierra, pero resucitó. Una semilla de trigo, cuando es plantada, da un tallo, y ese tallo que nace generalmente son entre 7 y 8 espigas, y cada espiga tiene entre 45 y 50 granos de trigo. Nosotros somos el fruto de la vida resucitada de Cristo. Pero no queda así. Dice la palabra de Dios que Cristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Entonces Jesús, sabe muy bien que el versículo 24 le cabe únicamente a Jesucristo, porque Él es que puso la vida por nosotros, la expiación. Él murió en nuestro lugar y resucitó. Pero eso tiene algo que ver con nosotros, porque dice la palabra de Dios, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y sigue diciendo Jesús, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y dice la palabra de Dios, allí dice también Jesús, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El costo de nuestro seguir a Cristo, el costo de nuestro discipulado. Cuando a Jesús le preguntaron por los griegos preguntaron por Jesús, perdónenme, Jesucristo sabía que la salvación es tanto para gentiles como para judíos. Esto nosotros sabemos en toda la Biblia, aún en el Antiguo Testamento proféticamente, que Jesucristo iba a morir por todos los escogidos de entre el mundo, sean gentiles o judíos. La palabra de Dios dice, como hemos leído recién, le dijo a los fariseos, yo tengo otro redil. A esto también yo debo atraer a mí mismo y habrá, ¿qué? Un pastor y un rebaño. ¿Se acuerdan que lo predicamos hace 2 semanas atrás? Bueno, ese rebaño es la iglesia que está compuesto ¿por quién? Por judíos e israelitas. Y Jesús sabía muy bien que Él tenía que morir para llevar vida tanto a judíos como a gentiles. Por eso la palabra de Dios, la gran comisión es ir y predicar este evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Entonces acá vemos Jesucristo que yo voy a dejar un lugar, un ejemplo para que ustedes sigan mis pisadas. Y la Biblia dice, y fíjense en el costo del discipulado, lo encontramos en Marcos capítulo 8, que es el costo del discipulado. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 34-38. Lo voy a leer literalmente la palabra de Dios. Marcos 8, 34-38 dice, llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Iglesia, presta atención, palabra de Jesucristo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles.
Mateo 10, 37, 39 dice, el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El costo del discipulado. Por eso, en el contexto, Jesucristo dice, cuando habla de esto, habla del costo del discipulado. Ustedes cada día deben negarse a sí mismos y tomar su cruz y seguirme. Habla de esta parábola. ¿Por qué? Y lo voy a parafrasear. Porque qué hombre, si quieres construir una casa y necesita 10.000 ladrillos, no primero contabiliza si tiene los 10.000 ladrillos. No sea cosa que se empieza a construir la casa y ¿qué? Y se queda a mitad de camino. ¿O qué hombre va a hacer guerra a otra nación si primero no contabiliza su ejército y el ejército de ellos para ver si puede lograrlo? Esto no es broma. ¿Queremos seguir a Jesús? Sí. ¿Él dejó pisadas? Claro que dejó pisadas. En el versículo 23, 24, le cabe a Jesús. Él murió por nosotros y resucitó. Y somos su fruto. Pero hay un costo de discipulado para nosotros. Y ahora nosotros cada día debemos, ¿qué? Negarnos a nosotros mismos y tomar, ¿qué? Nuestra cruz. ¿Y la cruz me habla de qué? De abnegación. Mis planes ya no tienen que seguir los planes que yo pueda tener sobre mi vida, sino los planes que yo tengo deben ser basados en la voluntad del Evangelio, en la voluntad de la palabra de Dios y de la persona de Jesucristo. Mis metas no son metas personales. La meta corporativamente debe estar basada en la palabra con la iglesia. Nosotros cada día, dice, hay que negarnos a nosotros mismos y cada día tomar ¿qué? Nuestra cruz. La pregunta, ¿tomé la cruz esta mañana? Bueno, si tomaste la cruz, ¿sé lo que significa? Que esta mañana clamé al Señor y oré. Porque Jesús nos dejó pisada. Si alguno quiere ser mi discípulo, sígame. Y seguir a Jesús, tenemos que ver lo que Jesús hacía. Que todas las mañanas por la mañana oraba a Dios. Y eso es negarse a sí mismo a tomar la cruz. Ya de principio, si no lo hice, esta mañana no tomaste tu cruz. Porque de madrugada se empieza a tomar la cruz. Antes de salir. ¿O no? ¿O yo estoy equivocado? Entonces, esto es muy serio. Y esto es hermoso. Porque ahora mi pasión es el Evangelio. Mi pasión no es este mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni de los deseos que están en el mundo. Yo no quiero la pasión que tenía antes de comprarme mi gran moto, de irme a ver los partidos de fútbol. Esa pasión ya no corre más. Mi pasión ahora es Cristo, su Evangelio y la persona de Jesús. Y dar testimonio de Jesús es tomar la cruz. Si dejaste de pasar muchos días y no predicaste el Evangelio, no tomaste la cruz y no te negaste a vos mismo. Porque el que se avergonzara de mis palabras y de mi Evangelio y de mi nombre en esta generación adúltera, entonces cuando yo no predico el Evangelio, hay dos motivos. ¿Y sé cuál es el motivo? Primeramente que me avergüenzo del Señor Jesucristo, no hay otra. Porque Jesús lo dice, el que se avergonzara de mí y de mis palabras. Y cuando uno quiere predicar de Jesucristo, porque te avergonzás de Jesús y te da vergüenza dar testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando no hacemos eso, no estoy tomando la cruz. Y hay un costo tomar la cruz. Pero eso es lo maravilloso, que cuando uno toma la cruz, muere a uno mismo para hacer la voluntad del Padre. Y hay una promesa maravillosa. ¿Y cuál es la promesa? A donde yo estuviere, allí estará ¿quién? Mi servidor. A donde yo estuviere, allí estará mi servidor. No solamente hay promesas futuras que ahora vamos a ver, hay promesas para ahora. Porque cuando uno no se avergüenza del Evangelio, ni la predicación del Evangelio, todo aquel que me ama guarda mi palabra, y el que guarda mi palabra, yo y el Padre vendremos y me manifestaré, ¿en dónde? En Él. La promesa del gozo, de la obediencia, ¿por causa de qué? De anegarse y tomar la cruz y vivir para Cristo. Pero no solamente esto. En Juan capítulo 14 Jesús dijo a sus discípulos,
aquellos que cada día deben tomar su cruz y seguirlo. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me voy, volveré para que donde yo esté, ustedes también estéis. Entonces Jesús dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y Él no comparte su gloria ¿con quién? Con nadie, porque Él es un Dios celoso. ¿Tá? Yo no doy gloria ni a una escultura ni a ningún hombre, sino la gloria es mía. En primera carta de Juan, que es un hermoso evangelio que se ha predicado acá, una hermosa carta que hemos predicado. ¿Sabes cómo termina esa carta? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Y sabe cómo termina? Hijitos, guardaos de los ídolos. Y nosotros, hermanos, quizás, siendo hijos de Dios, tengamos ídolos en el corazón. Y eso nos aleja ¿de quién? De hacer la voluntad del Padre. Hablando del mundo, Cristo murió por nosotros en la cruz y venció al mundo. Venció la muerte, venció al diablo, hizo un gran desfile triunfante sobre toda potestad, principado y potestades, y lo destruyó en la cruz del Calvario. Ahora nosotros, por gracia de Dios misericordia, hemos creído en Él. Somos templo de su presencia y Dios nos dejó a nosotros para ser sal y luz y dar testimonio. Y la única forma que yo pueda negarme a mí mismo es tomar la cruz. ¿Que la cruz habla de qué? De abnegación. No ya mis planes. Y fíjense, ¿querés saber lo que va a pasar con el mundo? ¿Sabes lo que va a pasar con el mundo? Este mundo va a pasar. Por eso dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Ese es el que me sigue. Y donde yo estuviere, Él también estará, porque es mi servidor. Así que, hermanos, vemos en esta mañana cómo Jesucristo cumplió proféticamente la palabra profética. Cumplimiento de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Cumplió la profecía de Daniel capítulo 9, 24. Y vemos cómo Jesucristo cumplió ciertas profecías. Y vemos cuando a Jesús le preguntaron a algunos griegos, Él dijo, bueno, ahora ha llegado mi hora. Ahora nadie me quita la vida, sino que yo pongo mi vida y tengo poder para ponerla y volver a tomar. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Y yo no estoy solo, porque yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Nosotros no estamos solos. Y por cuanto no estamos solos, debemos hacer siempre lo que le agrada a ¿quién? A nuestro Padre. ¿Por medio de qué? De la obediencia a ¿quién? A la persona de Jesucristo. Y cada día, al levantarnos, tomar la cruz. Y antes de tomar la cruz, dice Dios, níguese cada día uno y tome su cruz. Y negarme, y si yo quiero tomar la cruz, a la mañana debemos orar y abrazar esa cruz. No vivo ya para mis propósitos, mis planes. Yo no amo más a mi padre ni a mi madre que a vos. Yo no amo más a mis hijos, a mi nieto que a vos. Yo te amo a vos de todo corazón. Y voy a cumplir no mis planes. Voy a mi trabajo, pero con un propósito, para glorificarte. Haciendo bien las cosas. Y predicarte. Es decir, dar testimonio del Evangelio y de tu persona, Señor Jesús. Por esto tú me llamaste, para ser sal y luz. Porque nadie pone un faro debajo del escritorio, sino lo pone arriba para que todos sean iluminados. Por eso, cuando estoy y estamos en la calle o estamos en nuestro trabajo, nuestra vida es ser íntegra y predicar el Evangelio. Como dijo Mariano hoy, el hermano Roberto, por causa de su integridad en su trabajo, Roberto fue impactado en la vida de un compañero de trabajo. Explícame, ¿cómo es esto que vos haces esto? Y esa vida de integridad de Roberto en el trabajo le abrió la puerta para predicar el Evangelio a esa persona.
y se convirtió. Porque una vida de integridad, no basada en estar callado y así sumiso, una vida de integridad significa predicar el Evangelio y dar testimonio de Jesús, aún que no cueste la vida. Ese es un valiente. Y Dios está llamando a esos hombres en este tiempo. No teólogos que nos portamos y nos cerramos en nuestra casa. Conozco un montón la Biblia y todo lo que sé, pero después me callo la boca en la calle. Y eso no es así. Así que, hermanos, la promesa ¿cuál es? Nosotros tenemos a Cristo nuestro ejemplo, que cumplió toda la profecía. Y la profecía aún que no se cumplió, que es profética, también se va a cumplir. Y eso cabe en nosotros también, que donde está Él, nosotros también vamos a estar con Él. Una eternidad con el Señor. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque ciertamente, Señor, tú has cumplido, Señor, la voluntad del Padre. Tú hiciste siempre lo que le agrada al Padre y te sujetaste siempre a la Escritura, Señor, cumpliendo la palabra profética. Señor, gracias porque tú fuiste ese grano de trigo que murió en la tierra y llevó muchos frutos, que somos nosotros. Ahora también tú, Señor, a aquellos que son tus hijos, Señor, cada día nosotros debemos amar esta vida no para nuestros planes, sino amar nuestra vida, Señor, para cumplir tus propósitos. ¿Y cómo se hace esto? Negándonos a nosotros cada mañana, tomando tu cruz y seguirte, Señor. Porque realmente tú dejaste ejemplo. Y como siempre digo, Señor, todo lo que tú pides, tienes autoridad, porque tú lo que pediste, también ya lo hiciste. Señor, gracias en esta mañana por esta entrada triunfal a Jerusalén. Ahora nosotros comprendemos por tu Santo Espíritu de estas verdades que tienen cumplimiento en ti. Y también sabemos, Señor, que tú ahora nos animas a cada mañana a tomar tu cruz y seguirte. Porque, Señor, queremos servirte con integridad de corazón, tomando con pasión esa cruz. Y tenemos esta promesa hermosa, que todo aquel que te sirve va a estar donde vos estás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.